Bienvenidos a nuestro canal Psicología Junguiana. En el vídeo de hoy, como veis, estoy hablando en directo y va a ser un vídeo bastante espontáneo en el que voy a hablar básicamente del proceso de individuación, un tema recurrente, como pueden ver ustedes en los vídeos de mi canal, pero que considero que es extraordinariamente importante tratarlo. Y es que se trata de la idea central de la psicología junguiana y de la idea central de lo que Jung, de hecho, propone como un proceso de desarrollo psicológico en el que, bueno, de alguna manera se propone la deificación, de alguna manera, ¿no? La cristificación, en realidad, también se podría aludir a este término, en el sentido de una encarnación de lo divino en la vida del individuando. Bueno, esto lo voy a desarrollar poco a poco a lo largo del vídeo para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Y sobre todo voy a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que se entiende habitualmente por proceso de individuación, cosa que Jung de alguna manera da pie a que se pueda entender de esta manera, pero al mismo tiempo, si uno lee despacio sus obras, especialmente cuando uno lee el Libro Rojo, que no fue publicado, por cierto, en vida de Jung, y probablemente los libros negros, y cuando lees también la autobiografía del propio Jung, uno se da cuenta, que lo va dejando entre líneas, de lo que es realmente el proceso de individuación. ¿Vale? Voy a empezar por un primer punto, que sería introducir el tema que vamos a tratar, digamos, en este vídeo, que lo quiero hacer, como digo, de manera muy espontánea, por eso salgo directamente en él. Es una continuación, en realidad, de otro vídeo anterior que hice sobre la dificultad de ser uno mismo. La dificultad, en realidad, cuando hablo de dificultad de ser uno mismo, me estoy refiriendo a la encarnación del sí mismo en la vida del hombre. Eso es lo realmente complicado. Y en el vídeo anterior lo que hablaba básicamente era de las dificultades que tiene precisamente en la personalidad número uno, ¿no? La identificación con la máscara social o con la personalidad número uno también. Es decir, la adaptación de alguna manera a las normas sociales y a los valores de la época, del espíritu de la época, de la conciencia colectiva, ¿no? Hay una tendencia evidente en nuestra psique a adaptarnos a esa conciencia colectiva y cuando el individuo comienza un proceso de individuación, lo que hace es precisamente empezar a ser uno mismo y por lo tanto se disuelve, como dice Jung, la persona, la máscara social, y deja de tener importancia lo que es toda la adaptación al mundo en el sentido de los valores presentes en la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que voy a tratar en este vídeo, una continuación de ese otro anterior y voy a hablar un poco de lo que entiendo por proceso de individuación y de lo que creo que Jung entiende también y deja entender en sus obras sobre lo que es el proceso de individuación y al mismo tiempo intercalaré de alguna manera esas distintas etapas que se van a producir en el proceso de individuación. Bueno, para entender qué es el proceso de individuación y la importancia que tiene en la psicología junguiana, voy a remitirme a una visión que tuve hace unos cuantos años, que he ido comprendiendo con el paso de los años, porque esto ocurre así cuando se tiene una visión o un sueño de carácter arquetípico. Y en ese sueño aparecía de alguna manera en el medio de dos espirales, que una ascendente y otra descendente, y yo iba de alguna manera acompasado en el proceso en el que iba accediendo a una especie de cueva. Y de alguna manera todo el proceso completo, o sea, todo el desarrollo del sueño giraba o iba acompañado por estas dos espirales, una ascendente y otra descendente. Bien, ese sueño, luego, o esa visión, adquirió después otro aspecto, y este aspecto fue el de una serpiente que ascendía desde abajo hacia arriba, hacia el cielo, y en el cielo se formaba una especie de uroboros, la serpiente que se muerde la cola, y en el centro del uroboros un ojo que todo lo ve, de alguna manera. Esas son como dos imágenes o dos visiones fundamentales que representan en realidad el proceso de individuación y en qué consiste el proceso de individuación. Bien, voy a empezar a hablar del proceso de individuación atendiendo a estas dos imágenes que he introducido para que quienes me estéis viendo
podáis ir comprendiendo cómo lo inconsciente, de hecho, manifiesta o expresa de alguna manera cómo se produce este proceso. Por supuesto, las espirales pueden estar perfectamente relacionadas con las serpientes, y de hecho con las serpientes del caduceo, por ejemplo, una ascendente y otra descendente de Mercurio. Del mismo modo que las distintas serpientes se pueden entender como la Kundalini, ¿no? Como la energía vital en la India. Y las distintas serpientes que también aparecen, por ejemplo, en el gnosticismo y en el hermetismo, por supuesto, que hay una serpiente ascendente y otra descendente. Esto a lo que se refiere, en la experiencia vital del individuando, es que la experiencia, hay un momento de arrobamiento, hay un momento de experiencia mística, de arrobamiento, o de experiencia de acceso a la profundidad o a lo más alto, digamos, al mundo de las ideas de Platón, podríamos decir, o al inconsciente colectivo, a lo que Jung llama el espíritu de la profundidad. Entonces, esa sería como la rama ascendente, como la espiral ascendente, ¿no? Entonces, de alguna manera se vive esa experiencia de acceso a esa profundidad, pero después de haber tenido esa experiencia está, digamos, la individuación jalonada por la otra rama, que sería la descendente. Es decir, esa experiencia vital, esa experiencia mística, si se quiere, con el misterio o con lo infinito, luego provoca después, o se produce después, un descenso a la materia, del espíritu se baja a la materia, y entonces al bajar a la materia, de alguna manera esto se manifiesta en la vida del individuo que de pronto cambia radicalmente su orientación, ¿no? Hay, por supuesto, los valores de la conciencia previos a esa experiencia, son, por supuesto, diferentes, se trastocan, se cambian y se produce como una metanoia, un cambio radical de mentalidad cuando se ha producido esa experiencia, esa vivencia. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, en la vida del propio Jung? Pero si ustedes están familiarizados con el libro rojo, sabrán que en el capítulo 7, creo recordar, que es el asesinato del héroe, del Liber Primus, de la primera parte del libro rojo, ahí él describe una visión en la que se produce como el asesinato del héroe Sigfrido, ¿no? Ha habido muchas interpretaciones alrededor de este Sigfrido, algunas de ellas personalistas, relacionándolas con el propio Freud. Yo creo que esto es una reducción clarísima de esa visión. Y sin embargo, creo que como debería de contextualizarse o debería de interpretarse esa imagen es precisamente que el propio Jung tiene que sacrificar lo que es toda su carrera como psiquiatra, de esa carrera espectacular, heroica, que él fue, ¿no? La del psiquiatra suizo de prestigio, que había obtenido, digamos, esa cualificación dentro del espíritu de la época y esa importancia que tenía con una proyección nacional e internacional. Eso es lo que estaba siendo sacrificado, ¿no? Eso es lo que el espíritu de la profundidad, el encuentro que tuvo Jung con esa con esa profundidad más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, los 14, 15, no recuerdo muy bien exactamente el intervalo, pero aproximadamente ahí. Él tuvo precisamente esa confrontación con lo inconsciente, ese descenso a la profundidad del inconsciente. Y entonces en ese descenso efectivamente debía de sacrificar al héroe, que era precisamente la persona identificada con los valores de la época, la máscara social, que para él tenía un peso fundamental e importantísimo, porque había adquirido efectivamente muchísimo prestigio nacional e internacional como psiquiatra, ¿no? Y esa pues, carrera y ese viaje heroico, ¿no? El héroe, Sigfrido, era en realidad esa energía volcada hacia afuera, volcada a tener un éxito, digamos, en la sociedad y en la cultura de su época, desde el punto de vista extravertido, desde el punto de vista de los valores de la época, ¿no? Pero cuando vive esa experiencia, se produce de pronto como un arrebato o un arrobo de la conciencia y de alguna manera la experiencia lo lleva a vivir el espíritu de la profundidad y a vivir todas esas visiones y todas esas experiencias visionarias que él va narrando en su libro rojo.
Después de haber vivido eso, después de ese sacrificio, entre comillas, de ese héroe suizo, psiquiatra de prestigio, con esa máscara social, digamos, identificada, vuelve y retorna de nuevo, de alguna manera renovado, tras esa experiencia y empieza a escribir algunos libros como tipos psicológicos, por ejemplo, las relaciones entre el yo y lo inconsciente. Todos estos son libros, digamos, en los que ya Jung se ve que el influjo del inconsciente, el influjo de la personalidad número dos, del influjo, digamos, de lo inconsciente colectivo o del espíritu, la profundidad, ya no es tan grave y de pronto desciende. Entramos de nuevo en la espiral descendente y entonces trae de alguna manera esa experiencia visionaria, esa experiencia mística que podemos decir, esa experiencia con la profundidad, esa experiencia con el espíritu de la profundidad, la trae de alguna manera a la Tierra y la intenta, digamos, inscribir dentro de los parámetros de la psiquiatría de la época. Evidentemente ahí se produce obviamente la ruptura con Freud, no podía ser de otro modo, dado que él está trayendo otro mensaje diferente al de Freud. Yo entiendo que la psicología de Freud no es ni mucho menos opuesta a la de Jung, ni tampoco contraria, sino que es complementaria. Es eh, como que Jung amplía enormemente, dentro de ese núcleo del psicoanálisis, amplía enormemente, digamos, las experiencias y la teoría freudiana, ¿no? Porque Freud en realidad es el primero que se enfrenta a un arquetipo, que es el arquetipo ni más ni menos que fundacional. Yo creo que es el arquetipo, uno de los arquetipos básicos y fundamentales, que es el Edipo. Lo que pasa es que Freud lo interpreta desde el punto de vista personalista. Se queda solamente con la relación, digamos, de los complejos, desde el punto de vista junguiano, o la relación que tiene el hijo con el padre y con la madre, ¿no? Esa tensión que existe entre el hijo y el padre, por el amor de la madre. Bueno, todo esto que efectivamente también se puede observar en prácticamente cualquier eh, familia, cuando uno enfoca un poco y observa esto, pues efectivamente eso ocurre en las familias y se puede entender también desde ahí. Pero Jung se dio cuenta de que esa era una interpretación demasiado reductiva y entonces reducía el arquetipo a únicamente una relación personal, solamente a la biografía de la persona. Y sin embargo se dio cuenta de que efectivamente ese era uno de los arquetipos fundamentales y que debía entenderse como algo universal, ¿no? En el sentido de que forma parte de la estructura del inconsciente colectivo y por lo tanto lo van a vivir de alguna manera todos los seres humanos. Y cuando uno vive esto, lo que está viviendo no es tanto el encuentro únicamente con el padre, desde el punto de vista biográfico, sino también la lucha contra el padre da lugar a un proceso de individuación, de algún modo, ¿no? Como un inicio de un proceso de individuación y de diferenciación del padre. De manera que eso precisamente en eso consiste, la diferenciación de las funciones y de las virtudes y de las cualidades personales únicas en el individuo. Eso forma parte también del proceso de individuación, pero no es lo único. Eso por un lado, ¿no? Eso es un poco para entender los movimientos circulares, por eso es una circunvalación. El proceso de individuación se entiende como una circunvalación porque es un ascenso y un descenso que se producen en repetidas ocasiones a lo largo de la vida del individuando. Y esto es un término que en la India, pues en la tradición budista, pues hablan del samsara, ¿no? Del ciclo, el ciclo de las regresiones, de las ascensiones y de los ascensos y los descensos. Esto, por supuesto, viene también representado en la rueda del tarot, el giro claro, que viene ahí muy bien simbolizado. E incluso también en el símbolo del horóscopo, ese movimiento, ese cosmograma, que también es el movimiento de los astros de manera circular y cómo el individuando tiene que ir enfrentando situaciones por las que va pasando, pero cuyo nivel de conciencia en cada giro de esa espiral, en cada giro de ese ciclo circular, su conciencia es evidentemente más amplia y al mismo tiempo la sabiduría aumenta, ¿no?
porque la sabiduría evidentemente es el precipitado de esas experiencias. Entonces, en Jung encontramos ese proceso, lo vemos ahí en la muerte, en el asesinato del héroe. Pero lo vamos a volver a ver más adelante en su experiencia cercana a la muerte, cuando él habla de que de pronto siente que sale de su cuerpo y entonces se ve por encima de la tierra y entonces hace una descripción de la tierra. Esa es la experiencia que él tiene cercana a la muerte. Y vuelve otra vez a ese ascenso, vuelve a tener un ascenso, otra experiencia mística que vuelve a tener, una experiencia de unión con el misterio o de unión con lo infinito, con el espíritu, la profundidad, como queramos llamarlo, no importa el nombre que le da. Y eso digamos, volvemos de nuevo a una espiral ascendente que luego vuelve de nuevo a descender. Entonces, ese movimiento ascendente y descendente, en ese movimiento ascendente y descendente, podemos sintetizar el proceso de individuación, ¿no? El individuando se mueve entre estos opuestos, el ascenso y los descensos. Por eso para Jung era tan fundamental ese símbolo que aparece en el cristianismo, que es precisamente la crucifixión de Jesús en el monte, ¿no? En el Calvario. ¿Qué ocurre? ¿Qué encontramos en esa crucifixión? Encontramos a Jesús en el medio y vamos a encontrar a dos ladrones uno a cada lado, ¿no? Eso es un símbolo extraordinario, digamos, de la crucifixión entre los opuestos. Y los opuestos son precisamente también los movimientos de la libido ascendente y descendente en ese movimiento circular que representa, de algún modo, el proceso de individuación. Bueno, el proceso de individuación, por lo tanto, no se puede entender como habitualmente entienden muchos jungianos y por supuesto, muchos de los que no son jungianos, pero han leído un poco a Jung también. Es como una especie de crisis de mitad de la vida en las que el individuo de pronto pues tiene una vida biológica, la primera etapa de la vida biológica, y la segunda una vida cultural, ¿no? De acceso a la espiritualidad, ¿no? Y una llamada. Bueno, por eso se puede entender como una simplificación de eso, una enorme simplificación. Y esto en algunas personalidades puede darse así. De hecho, en el propio Jung se produjo, digamos, la enantiodromía, el giro hacia lo opuesto, se produjo en más o menos a mitad de su vida, digamos, el descenso a la profundidad. Pero en realidad, cuando uno lee a Jung, se da cuenta de que lo inconsciente, esa personalidad número uno, mejor dicho, esa persona número 2, a la cual se refiere Jung, que es el hombre interior, emerge ya en la niñez de Jung, en aquellas visiones que él tiene, aquellos sueños tremendos en los que le aparece a Dios con un excremento sobre una iglesia. Ese fue uno de los grandes sueños que tuvo siendo niño. Y luego, posteriormente, tuvo otro sueño también en el que aparecía un gran falo de la profundidad, claramente representado en lo alto como un faro. Y entonces estamos hablando precisamente de ese espíritu de la profundidad, como se nos presenta ahí, ¿no? Eso es claramente otra experiencia tremenda en su niñez. Y como ya ahí es cuando empieza a emerger el espíritu de la profundidad. A partir de ahí ya se puede ver, digamos, los indicios de ese espíritu de la profundidad ascendiendo a su vida. Por lo tanto, no podemos entender como el proceso de individuación como una autorrealización al estilo Maslow, ¿no? Del tipo humanista. No, eso no es así. El que pues todas las personas van a vivir de alguna manera una crisis en la mitad de la vida y por lo tanto un interés por la espiritualidad, y entonces pues esto es un proceso de individuación, es algo que van a vivir todos y que por lo tanto es algo universal, ¿no? No, el proceso de individuación lo van a vivir unos pocos personas, muy pocas personas. Porque el proceso de individuación es un proceso, como el propio nombre indica, de iniciación. Y es una iniciación a ¿qué? A un misterio, y ese misterio es el misterio de la profundidad, el misterio iniciático de la profundidad. Y es una iniciación de tipo alquímico, esotérica y alquímica. Y por lo tanto es una tremenda transformación la que se va produciendo en la vida del individuando. El individuando va siendo transformado o va produciéndose esa transformación en la medida en que va produciéndose ese movimiento circular de ascenso y descenso, de espiritualización y materialización. Ese movimiento, como digo, circular, que es precisamente el movimiento de la libido. Y entonces en esos movimientos, cuando el individuo no vuelve a la Tierra, evidentemente, es decir, vuelve otra vez a su vida cotidiana,
trae de alguna manera, al escribir evidentemente, escribe sobre la experiencia que ha tenido, y esa experiencia es como la manifestación, materialización de lo vivido. Yo recuerdo un caso en mi vida hace ya muchos años, en el que un monje, no voy a decir el nombre para mantener anonimato, me decía que yo había escrito dos libros, uno era Al final del túnel y otro La hermandad de los iniciados, y entonces parecía que en esos libros le faltaba un tercero en el que el héroe el héroe de la historia de esos dos libros, de alguna manera volvía a la tierra, volvía de nuevo con el resto de las personas para mostrarles lo vivido. Bueno, este monje no ha entendido en realidad que eso ya estaba implícito en el libro, o en los libros, porque en realidad en el momento que yo lo escribo y en el momento en que yo ya lo plasmo, ya estoy descendiendo, ya he hecho el descenso ese, el giro hacia abajo, ¿no? Porque el giro hacia abajo se produce cuando yo escribo eso, no cuando lo vivo. Cuando lo vivo no se escribe eso. Se vive el libro rojo, uno lo mantiene en secreto, su propio libro rojo está en secreto, y luego escribe lo que cree que puede escribir y lo que cree que puede decirle al público, digamos, de esa época. Teniendo en cuenta que esa experiencia, como es iniciática, por supuesto, tiene que mantenerse en secreto. Es decir, debe mantenerse en secreto mucho de lo que se vive ahí. Y no por nada en especial, no es porque sea oscuro, malo o terrible, no, es porque sencillamente no lo van a entender más que muy pocas personas. Y por lo tanto, igual que hizo Jung en su propia vida, hay muchas cosas que ha ocultado y que únicamente las ha puesto, digamos, como pequeñas anotaciones para que aquella persona que haya pasado por ahí sepa de qué está hablando. Las otras personas no van a entender en realidad nada, van a leer y van a decir, ¿esto qué quiso decir Jung aquí? ¿Qué está diciendo aquí? O que no entiendo. Por supuesto que no lo van a entender. Lo mismo ha ocurrido con la alquimia, lo mismo ha ocurrido con el hermetismo. El mismo nombre hermetismo ya está diciendo muchísimo. El hermetismo es algo hermético, algo cerrado. Por lo tanto, no se debe, no se abre al exterior, sino que permanece, digamos, enclaustrado y encerrado allí, ¿no? Eso, el secreto siempre va a permanecer así, como secreto. Y por lo tanto, Jung en su obra, y esto es una de las cosas interesantes a resaltar, porque para Jung era muy importante su máscara social, para otras personas no lo era tanto. ¿Por qué? Porque Jung había realizado un viaje heroico para convertirse en un psiquiatra de prestigio en aquella época, y por lo tanto esa máscara pesaba muchísimo sobre su vida. Otras personas no hemos vivido eso. Y a veces hay personas que han vivido el proceso, digamos, lo que él vivió a la mitad de la vida, que sería la confrontación con lo inconsciente, la confrontación con la profundidad. Él lo vivió a la mitad de la vida, pero hay personas que lo han vivido mucho antes, ¿eh? Con una década antes o 15 años antes incluso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Vamos a entender que la individuación tiene que producirse a la mitad de la vida y ya está. No. La individuación se produce cuando hay una emergencia, un ascenso del espíritu de la profundidad a la conciencia, y entonces hay una llamada de alguna manera a la conciencia para que se produzca la enantionomía y se produzca la metanoia, la transformación alquímica de la personalidad, que se irá dando a lo largo de la vida del individuo hasta que se muera. Cuando se producirá el final, digamos, la unión con lo divino, con el misterio, o al final la muerte, se produce en la muerte. Porque mientras esté viviendo en esta vida, los giros hacia arriba y hacia abajo de las espirales se van a ir produciendo, porque es el movimiento de la libido. ¿Qué más debo decir con respecto al proceso de individuación? Pues algo esencial. He dicho que el proceso de individuación es elitista. ¿En qué sentido es elitista? Es en el sentido de que solo unas pocas personas van a experimentar esto. Y no es porque la persona tenga nada de particular, es que ese proceso tan dificultoso y tan difícil pone al individuo, digamos, lo saca de la conciencia colectiva y le hace realizar un camino individual. Y ese camino individual es extraordinariamente difícil porque luego la persona que vive el proceso de individuación no encaja en ningún grupo. No puede encajar en ningún grupo, es imposible porque está viviendo un proceso único. Y entonces no encaja en grupos cristianos, no encaja exactamente en el cristianismo tal como se entiende, porque tiene ciertas experiencias en las que el mito cristiano o
las Sagradas Escrituras se pueden perfectamente identificar con las experiencias internas que tiene, pero las vive de manera individual y por lo tanto hay elementos que que no aparecen en los textos del Nuevo Testamento y tampoco aparecen en la tradición cristiana, digamos, ortodoxa. Sencillamente porque ahí se está intentando realizar una universalización de este mensaje para que llegue a todo el mundo y que pueda ser comprendido por todo el mundo. Pero, digamos, el individuando lo vive de manera individual. Es lo mismo que ocurre con los alquimistas. Por eso Jung, y esto es fundamental, Jung, lo más importante en Jung no es tanto todo el tema teórico, eso está muy bien, sino sobre todo los trabajos que hacen con la alquimia y la comprensión de la alquimia, porque eso es, digamos, su tradición fundamental. Y él habla precisamente de la gran transformación que supone el proceso de individuación al aludir precisamente a esos textos alquímicos. Es decir, el proceso de individuación al final es un proceso alquímico, básicamente. Bueno, no les quiero entretener más, el vídeo se ha alargado bastante, pero quería hacer estos comentarios sobre el proceso de individuación para aclarar precisamente algunos puntos, para aclarármelos yo y para aclararles a ustedes lo que supone el proceso de individuación y las distintas etapas por las cuales el individuando va a ir atravesando. Me despido de ustedes por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios.